y salvaguarda. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta los que trabajamos, ¿no? A través de esta noble profesión es que nosotros asumimos una responsabilidad con el interés público. Es decir, todas aquellas personas o instancias que descansan en la información que les llega a su mano a través de ese producto que el contador público prepara, que puede ser un informe sobre el estado financiero u otro servicio relacionado con aseguramiento. Y esta responsabilidad hoy en día no consiste únicamente en la entidad que nos contrata, sino que hoy, aun cuando una empresa nos contrata para una auditoría de estado financiero, ese reporte al final está llegando a diferentes instancias. Puede llegar en adición a los miembros de la asamblea de accionistas o directiva, puede llegar a las manos de un cliente por alguna relación contractual y el cliente exige los estados financieros auditados anuales, o con un proveedor, o ya no digamos con un banco que nos ha dado crédito, o digamos con un organismo regulador. Entonces, definitivamente, ese informe hoy llega a diferentes manos, aun cuando nos ha contratado una empresa particular. Por eso es importante que todo trabajo de auditoría demanda que los miembros de los equipos de firmas como tal y la red de firmas sean independientes e imparciales con respecto al cliente. Si esto no es así, ¿verdad? Faltaríamos entonces a la objetividad debido a la confianza. Porque si nosotros no actuamos de manera independiente, pues obviamente se puede menoscabar esa objetividad de nosotros y desde luego se invade nuestra independencia mental por diferentes situaciones que se puedan dar. Y un aspecto importante que vale la pena recalcar es que usted puede ser una persona con unos conocimientos increíbles de lo que son las normas de auditoría, con una experiencia muy robusta en la profesión y con una experiencia en las normas de información financiera, sea full o pyme. Y así es reconocido usted en el gremio y en el sector empresarial. Pero cuando usted falta a la independencia o a los principios éticos, definitivamente ese bagaje técnico, esos conocimientos, esa fama, si le podemos llamar así, no lo saca a flote a la hora de que usted actúe de manera, ¿verdad? No objetivo y a la vez ha dejado que su independencia se menoscabe. Por lo tanto, es importante el hecho de mantener ese principio de la independencia, la cual, obviamente, de acuerdo con el código de ética actual, la independencia mental, ¿verdad? Se refiere a que nosotros cuando vamos a expresar una conclusión, esta debe ser sin influencia, es decir, nuestro criterio, nuestra objetividad, con honestidad y lo que a nuestro juicio hemos llegado a concluir para emitir un documento o un informe de auditoría, pues eso obviamente es la independencia mental, donde definitivamente es de una manera en lo personal, en lo profesional, hemos llegado a una conclusión y esa es la que vamos a mantener y a ofrecer al cliente. Por lo tanto, la parte de la actitud mental está ligado a los principios de integridad, objetividad y escepticismo. Es decir, con la honestidad, con que prevalezca el criterio como profesional
y desde luego que actuamos con el escepticismo, es decir, hicimos nuestro trabajo reconociendo la probabilidad de errores o irregularidades. No estamos pensando en esto del escepticismo, que de hecho ahí puede haber robo o algo. Estamos hablando de que ese escepticismo es que nosotros estamos conscientes que por los riesgos inherentes, la probabilidad de que esos estados financieros contengan errores, ¿verdad? O estén afectados por el fraude, es posible que se dé. Pero vamos a hacer nuestro trabajo para lograr llegar a conclusiones apropiadas. Y por otro lado, recordemos la independencia aparente. Recordemos aquel dicho que dice que la mujer del César no solo debe serlo, sino aparentarlo. Igual para nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos no aparentar ser independientes, sino de hecho ejercer nuestro trabajo con la independencia mental que nos debe caracterizar. Y con respecto a esta independencia mental hay dos aspectos muy importantes, el derecho y el deber. El derecho porque usted como profesional está en la facultad para, a la hora de que se quiera menoscabar o invadir esa independencia, el derecho de, por decirlo así, poner en su lugar muy profesionalmente a la persona que quiere, obviamente, intervenir en los actos, ¿verdad? Para propósito de menoscabar su independencia. Y el deber porque si de manera consciente o inconsciente nosotros permitimos que intervengan en nuestros criterios, en nuestras objetividades y desde luego en la independencia, pues obviamente cualquier situación que se pueda originar en ese producto que hemos entregado, el cual fue con el menoscabo de la independencia, pues obviamente vamos a ser corresponsables de situaciones que puedan derivarse de este hecho. ¿Y qué sucede cuando por circunstancias los interesados realizan acciones que influencian la independencia del auditor? Sencillamente la confianza cae en deterioro. Es decir, cuando usted pierde su independencia, definitivamente hay un deterioro como profesional, el cual obviamente va a repercutir en su imagen y en su ejercicio profesional. ¿Cómo evitar entonces situaciones que puedan llevarnos, ¿verdad? A tercero a dudar de la independencia del auditor? Sencillo, estando libre, ¿verdad? De cualquier obligación o interés con el cliente, su administración o accionista. Es decir, no tengo ningún conflicto de interés, no tengo ninguna amenaza firme de los principios éticos, es decir, tengo la libertad de hacer mi trabajo, llegar a las conclusiones apropiadas conforme los alcances, mi criterio, mi juicio profesional, para al final entregar ese producto, pero basado en ese juicio profesional, en esa independencia. Por lo tanto, estando libre de cualquier atadura, por decirlo así, es lo que nos hace, obviamente, concluir un trabajo con la paz en nuestro corazón y que cualquier persona, pues, pueda también apreciar de que hemos hecho un trabajo con la independencia y el cumplimiento de los requerimientos éticos. Y finalmente, en estos asuntos introductorios, los auditores independientes y la firma están sujetos o pueden verse afectados a diferentes tipos de amenazas. Desde las Big Four, medianas, pequeñas, usted como contador público con dos personas que trabajan en su firma porque está comenzando, etcétera, se puede ver afectado por las amenazas. Por lo cual tenemos un código de ética que ahorita acaba de salir ya el del 2021 con algunas modificaciones, pero que no afectan obviamente los temas que estamos abordando. Y este código está con la parte 1 que se refiere a los cumplimientos de los principios fundamentales y el marco conceptual. La normativa para los profesionales de la contabilidad, ¿no? Que trabajan de manera dependiente,
los profesionales de la contabilidad en ejercicio, los que trabajamos independiente a través de una firma o como a manera individual, y desde luego la parte 4 que tiene los aspectos de independencia de los encargos de auditoría en lo que se refiere a encargos de aseguramiento distintos de los de auditoría. Y hay un glosario ahí. Luego tenemos, desde luego, un aspecto que no podemos dejar de hablar, los principios éticos, la integridad, honestidad, ¿verdad? Y franqueza. Hay que ser franco con el cliente. Muchas veces de una manera inconsciente podemos caer en la falta del principio de integridad, sobre todo cuando al final contratamos un trabajo y sabemos que no hay las condiciones para ese trabajo y al final al cliente le vamos a salir con un producto que o no le va a gustar o simplemente al final pues no le va a servir. Pero eso si lo sabemos desde el inicio que hacemos los contactos, pues debemos de tener esa franqueza, ¿no? Y esa honestidad de decirle que ese trabajo que ha pedido no es posible, más bien hay que hacer otro trabajo para que se den las condiciones para que se pueda desarrollar el que le está requiriendo. Por poner un ejemplo, la objetividad, desde luego, evitar pues que los criterios nuestros sean invadidos, ¿verdad? Y concluir con base a nuestros criterios firmes. La competencia y diligencia profesional, recordemos que nosotros salimos de la universidad con unas competencias, con un título, pero hay otra parte importante, la actualización, el mantenernos actualizados con el conocimiento de lo último que está en nuestra profesión para poder hacer un trabajo, ¿verdad? Responsable, con altura y generar un producto de calidad. La confidencialidad, otro aspecto importante, creo que todos estamos claros de que nosotros como auditores conocemos muchas circunstancias e intimidades del cliente y por lo tanto no podemos compartirlas ni con familiares, ni muchas mesas de trago, los mismos compañeros hablar del cliente, etcétera. Eso no debemos hacerlo para no faltar a la ética. Y por último, el comportamiento profesional, que tiene que ver, digamos, en dos aspectos. Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables como profesionales. Y el segundo, no desarrollar actividades que menoscaben la imagen de la profesión. Un aspecto importante ahí es la parte de mercadeo o propaganda, ¿no? Ya sabemos cómo actuamos los contadores, somos diferentes a la mayoría de empresas y pues solamente pues aparecemos en una guía telefónica, aparecemos patrocinando un evento técnico con el nombre, ¿verdad? En otros países avanzados pues se permite inclusive en los estadios, en los aeropuertos, en las estaciones ferrocarriles o de trenes, simplemente el nombre de la firma, nada más. De tal manera que es otro elemento importante. Vamos a entrar al ciclo rápido de la evaluación, digamos, sobre las amenazas. Nosotros como contadores públicos debemos de tener pues un checklist, ¿verdad? Sobre aspectos de los principios éticos y debemos evaluar, revisar con el cliente para propósito de determinar si existen, ¿verdad? Amenazas que puedan identificarse. Es decir, y si hubieran, pues obviamente habrá que analizarlas y evaluar, dependiendo de la magnitud, porque puede haber alguna situación que no es una amenaza significativa, pero una amenaza que efectivamente la consideremos de un nivel que nos pueda afectar, pues tenemos que recurrir a la salvaguarda para ver si con esta salvaguarda podemos nosotros bajar, pues digamos, a un nivel aceptable esta amenaza, posible reducir la amenaza, entonces no deberíamos aceptar el cliente, hay que rehusarlo. En la vida real, esta es una situación que es una cuestión, es un reto muy duro, ¿no? Muchas veces, pues, y dependiendo de las condiciones, podemos tener alguna situación ahí que de hecho es una amenaza, pero si nos encontramos con una situación poco difícil de la firma,
dejar ir un cliente de $6,000 y ahí hay una amenaza X, posiblemente tomemos el riesgo, ¿verdad? Pero no es lo correcto, no es lo aconsejable. Las normas sabiamente dice que si efectivamente usted no puede reducir esa amenaza, entonces lo mejor es no de la independencia y de la tranquilidad que debe tener un contador público para hacer su trabajo, verse libre de cualquier atadura o influencia, pues obviamente para llegar a eso tenemos que quedar claro que las amenazas, en caso de existir, las reducimos a un nivel aceptable a través de la salvaguarda o caso contrario no aceptamos. Entrando al caso entonces de la amenaza y salvaguarda, ¿qué puede ocurrir en una relación cliente-auditor? Pudiera ser que hagamos un buen trabajo o un mal trabajo, ¿no es cierto? Muchas veces, por diferentes razones, el cliente o queda satisfecho o queda insatisfecho. ¿Por qué razón? También puede ser que no tuvimos problemas, se desarrolló la auditoría muy bien, relaciones cordiales con la alta administración y con la independencia, y desde luego con el cumplimiento ético. Y todo terminó como un cuento de hadas de una manera muy feliz. Pero también puede haber relaciones en ese servicio, ¿no? De proveedor de servicios de auditoría con el cliente, afectaciones con respecto a las amenazas en el ejercicio profesional. Y en ese contexto es que nos vamos a ubicar para la parte central de esta conferencia. El cumplimiento de los principios fundamentales, de hecho, puede verse afectado por amenazas. Hay una gama de circunstancias originadas por relaciones que nos pueden llevar a esas amenazas. Y la magnitud o la naturaleza, la importancia de estas amenazas, pues son de diferente magnitud y surgen desde luego en la prestación de servicios con el cliente. ¿Qué son amenazas? Son todos los hechos, acciones, acontecimientos que se puede encontrar el contador en ejercicio de su actividad profesional que le pueden ocasionar conflictos de intereses, presiones, intimidaciones. ¿Y con qué objetivo se presentan estas circunstancias? Simplemente con el objetivo de que el profesional no actúe o desarrolle su trabajo en forma ética, ¿verdad? Es decir, falte a la ética por diversas amenazas que el contador al final, si no logró bajarlas a un nivel aceptable y entró en esa relación, pues puede verse impactado en eso, en esos aspectos profesionales debido a las amenazas. Y para ello entonces hay salvaguardas. Son todas las actuaciones individuales o una combinación, ¿verdad? Actuaciones que el profesional lleva a cabo que reducen la amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales. Es decir, hay mecanismos que nos pueden ayudar al tener enfrente amenaza para reducirlas, ¿verdad? Porque hemos dicho que si yo no las puedo reducir, entonces mejor no debería aceptar el trabajo. ¿Cómo evaluamos las amenazas? Vamos a hablar de dos aspectos importantes. Mediante políticas y procedimientos relacionados con el cliente y el entorno en que opera, y desde el punto de vista de la firma y el entorno en que opera la firma. Cuando hablamos del entorno de la compañía, hay que ver si esta auditoría es un servicio de auditoría y es un cliente de una entidad pública, ¿no? Que esté listada o una empresa que tiene la obligación de rendir cuenta al público, pues obviamente ese es un hecho muy importante para efectos de evaluar pues esta salvaguarda. Hay una responsabilidad en todo trabajo, pero desde luego las empresas públicas implican una serie de procedimientos y cosas un poco más debido a ciertas circunstancias. Evaluar si un cliente de un encargo de aseguramiento que no es un cliente de auditoría, es decir, puede ser otro servicio, a lo mejor si no es la auditoría, a lo mejor es sobre una evaluación de los controles internos para al final
emitir un informe con una conclusión negativa ahí, ¿no? Para dar esa seguridad de que todo lo que el auditor probó, hizo pruebas, revisó, etcétera, pues no llegó a su entendimiento algunas situaciones que debieran reportarse, ¿verdad? Porque como no se hace 100%. Pero el otro punto de evaluar si es un cliente de un encargo que no es aseguramiento, pues puede ser una certificación, una consultoría, etcétera. Otro aspecto es el gobierno corporativo. Donde hay gobierno corporativo, ha de esperarse, no al 100%, que obviamente nos encontremos con un comité de auditoría que contrata y da seguimiento a la auditoría. El cliente tiene ejecutivos y empleados competentes, es decir, que usted aprecia que son profesionales que desempeñan sus cargos y que hay una relación profesional y que saben lo que es un servicio de auditoría y cómo proceder, ¿no? En esta relación contractual. Si existe un buen procedimiento para la solicitud, análisis, selección y nombramiento para los encargos. Es decir, esa es una parte importante del gobierno corporativo donde se puede visualizar de que ahí la auditoría no se la dan a fulano, a sutano porque es amigo, sino que se siente de que hay una solidez en un proceso de cotización y una evaluación técnica que permite concluir y ofrecerle ese comité técnico al comité de auditoría. La firma que ganó fue la firma X por tales y tales razones, una vez que se pondera una base de calificación. Y el cliente tiene una estructura de gobierno corporativo que proporciona una supervisión y comunicación adecuada con la firma. Hay reuniones mensuales durante la auditoría, hay reuniones individuales del presidente del comité con el socio o con la parte de la alta administración, sea el gerente, el financiero, etcétera. Cómo va, qué problemas han tenido, etcétera. Entonces se ve una solidez y todos esos aspectos son parte importante que los tomamos en cuenta como parte de la evaluación de amenazas que pudiéramos encontrar con un cliente en particular. Desde el punto de vista de la firma, un aspecto importante es cómo está la firma en cuanto a proveer los principios éticos, a estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de actuar en el interés público, las políticas y procedimientos para establecer el cumplimiento ético de todo el personal y su seguimiento, políticas y procedimientos de remuneración, evaluación al desempeño, políticas disciplinarias que fomentan el cumplimiento ético y si se realiza la gestión de la dependencia de los ingresos recibidos de un único cliente. Y todo esto que les acabo de mencionar, de hecho, deben estar en lo que es en la parte de control de calidad. Control de calidad vigente tiene 5 componentes. Uno de ellos, lo primero es el liderazgo, que tiene que ver con el primer punto que vimos. El segundo elemento, la ética. Todo una gama de políticas y procedimientos para lograr que el personal actúe éticamente. Aspectos de recursos humanos que tienen que ver con entrenamiento, el desarrollo del personal, premios, políticas disciplinarias, etcétera. Otro aspecto es que el socio o los socios que son encargados de trabajo, ¿verdad? Tienen autoridad para su trabajo. Es decir, en una firma no podemos encontrar que porque el socio tiene el 60% y hay 2 socios adicionales, pues la autoridad del otro socio no se siente. Pues, es decir, el socio dueño del 60% está siempre ahí imponiendo sus razones, etcétera. Entonces, en una firma, cuando los socios tienen responsabilidad, tienen autoridad, donde mando, etcétera, desde el punto de vista de los trabajos técnicos, etcétera, pues eso es un aspecto que nos ayuda a la salvaguarda, ¿no? Existen requerimientos de entrenamiento, incluido el tema ética, y procesos que faciliten y tratan las preocupaciones o las quejas internas y externas. Y todo esto es parte de el control de calidad, ¿verdad? Que debe tener una firma y que, dicho sea de paso, entra el nuevo enfoque de control de calidad el 22 de diciembre del próximo año. Entrando entonces a las amenazas ya, vamos a
intimidación. En cuanto a las amenazas de interés propio, pues obviamente son aquellos intereses financieros o de negocios que podamos tener con el cliente, que de manera, esta actividad nos influye de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento profesional. Por ejemplo, pudiera ser que una compañía requiere la auditoría de una firma, pero resulta que en esa compañía el socio, uno de los socios, es dueño del 45%, pues eso obviamente representa una amenaza para nuestro trabajo, ¿no? Amenaza a la independencia, a la amenaza a la objetividad. Entonces, en esos casos, la norma o el código habla de que debería el socio disponer de ese interés, ¿verdad?, financiero, o reducirlo, lo cual en la práctica hay veces, para ser honesto, pues no sucede. Pues, mira, yo voy a desprenderme de esta empresa, voy a vender las acciones o voy a hacer alguna otra acción, ¿verdad? Reducirlo a un 5%, y voy a hacer la auditoría 3 años, ¿verdad? Entonces, puede ser que haya problema o puede ser que no, pero la verdad es que debe eliminarse esa amenaza, porque obviamente si yo soy el socio, ya no digamos a cargo del trabajo, obviamente cualquier situación con la empresa donde yo soy socio, obviamente me va a tocar como persona quizá faltar a la independencia o a los principios éticos. O el otro es retirar al socio del equipo de auditoría. Algunos hablan que aunque usted retire al socio, pero el socio de la firma pues es accionista, pues otros dicen que también la amenaza queda latente, porque aunque otro socio vaya a hacer el trabajo, al final este socio puede influir de alguna manera para que se minimice alguna situación que se encuentre producto de la auditoría y que repercute en la emisión de un informe. Otro ejemplo puede ser si en cierto momento la firma tiene un cliente que representa un porcentaje importante de los ingresos, como el 40%, a manera de ejemplo, puede ser el 35, 40, 45, qué sé yo, si ese ingreso es importante, de tal manera que la firma dice, si yo pierdo este cliente, puedo ver tal vez un poquito en problema. Entonces, la salvaguarda es discutir si existe ahí un comité de auditoría o con la alta administración, la junta directiva, quedar claro de está clara de cómo vamos a enfocar nuestra auditoría en este cliente. Otra salvaguarda es ir pensando en reducir la dependencia de este cliente, buscar otros clientes, de tal manera que ir sumando que unos 3, 4 clientes a lo mejor me represente ya un 30% para el momento en que yo me desprenda de este cliente, que es importante. Y también realizar evaluaciones de control de calidad externa. Es decir, si yo soy parte de una red y me encuentro en esta circunstancia, pedirle a un socio de la oficina de otro país que me haga una revisión y me documente que aunque este cliente representa el 40%, ¿verdad? O el 35%, toda mi documentación, mi trabajo y lo que he hecho para minimizar, obviamente, esa amenaza de la dependencia y que pueden existir situaciones a las cuales yo pueda faltar a los principios éticos debido a que es un cliente importante, pues realmente no hubo situaciones de ese tipo y desde luego pues yo concluí mi trabajo, ¿verdad? Con la reducción de esa amenaza y no hay alguna situación en la cual yo haya faltado a los principios éticos. Y luego pues hay algunas otras como es proponer honorarios bajos, ¿verdad? Muchas veces por no dejar ir por agarrar al cliente,
le facturamos o le decimos, voy a cobrar, a lo mejor esa auditoría cuesta, digamos, normalmente 5 o 6 mil dólares y yo, porque tengo que agarrarla, estoy en las malas, vamos a pensar así, y la agarro en 2.000 o 2.500. Esa es otra amenaza, porque desde un punto de vista, la posibilidad de que yo haga un trabajo de manera íntegra, ¿verdad? Puede ser que no lo haga así. Y eso me va a repercutir en que a lo mejor no logre hacer la auditoría con los alcances necesarios y pudieran quedar algunas situaciones ahí que no fueron auditadas de manera apropiada. Tener un negocio con el cliente, ¿no? El gerente de allí o uno de los miembros de la directiva somos socios en otras compañías, etcétera, ¿no? Acceso a información confidencial que podría utilizarse en beneficio propio. Esa es otra amenaza en interés propio. Imagínese usted que usted está haciendo la auditoría y accede a toda la información de unos bienes que se van a subastar por cuestiones de bienes adjudicados en pagos de crédito y usted sabe los precios base, etcétera. Y entonces, usted conociendo eso puede hacer acciones para comprar algunos productos, algunos bienes, sabiendo cómo está la circunstancia, ¿no? Y se une con otra empresa, etcétera, etcétera. La verdad es que tanto eso, cualquier información que yo tenga, pero puede usarla en beneficio propio, obviamente también es una amenaza al... Y acordar un próximo empleo. Yo soy el senior, ¿verdad?, de la auditoría, pero ya hablé con el cliente que en cuanto termine yo voy a pasar a trabajar como contralor, como financiero. Creo que la persona a través de los entrenamientos que le dan en aspectos éticos debería mejor decir, cámbieme de cliente, ¿verdad? Porque yo una vez que termine, pues yo voy a retirarme de la firma, ¿verdad? Eso es actuar con apego a principios éticos. Descubrir un error, es decir, que puede suceder, ¿no? El equipo del año pasado dejó una cifra mal, pero ahora cómo decirle al cliente, etcétera. Es otra amenaza de interés propio que puede menoscabar principios éticos. En la parte de la autorrevisión, pues esta es una amenaza cuando nosotros hemos hecho algún trabajo, por decirlo de manera sencilla, ¿verdad? Y que por lo tanto ese trabajo que hemos hecho como firma a la hora de la auditoría, pues no tengamos la objetividad de, de, de ver si ese trabajo obviamente está, o los efectos, ¿no?, de ese trabajo plasmados en cifras o en procedimientos, etcétera, pues obviamente pudiéramos nosotros encontrar algunas situaciones no apropiadas. El departamento de consultoría, ¿verdad?, hizo un trabajo. Entonces, vamos a poner dos ejemplos sencillos rápidos. Por ejemplo, si a usted le dicen, porque el cliente quiere que le preste servicios de auditoría interna, pues obviamente, y usted quiere dar ese servicio, las salvaguardas son, por ejemplo, que la administración reconozca su responsabilidad por establecer y hacer el seguimiento de los sistemas de control interno, que ella es la responsable, que el cliente va a poner a un empleado competente, ¿verdad?, responsable para coordinar las actividades de auditoría interna, que el cliente, sea a través de un comité de auditoría o un órgano de gobierno, van a decir o a dar el ok para la oportunidad, los riesgos y frecuencias del trabajo. Es decir, cuáles áreas vas a hacer, con qué alcance, etcétera. Porque si usted como firma lo contratan nada más y usted se encarga de hacer el plan de la auditoría, los alcances, etcétera, y hace su trabajo y emite los informes y está dando los informes y la administración simplemente pues lo recibe y no se metió en nada, pues obviamente a la hora de circunstancias que contravenga con el servicio o que surja alguna situación que se encuentre, pues el cliente con razón le va a decir, bueno, y ahí me hace la auditoría interna y no has podido limitar a ejecutar
todos unos procedimientos con los alcances, pero bajo la definición, la aprobación y determinación del cliente. Es decir, el auditor va a desempeñar simplemente un trabajo de ejecución de lo que ha sido aprobado para evitar que circunstancias que surjan puedan ser objetos de reclamo, porque si usted asumió toda la responsabilidad de hacer el trabajo, ¿verdad? Sin tomar en cuenta al cliente, puede ocasionarle esos problemas. Y es que el cliente valore la suficiencia de los procedimientos, desde luego. Otro aspecto puede ser en la tecnología, ¿no? Pues hay firmas que tienen un departamento para ayudarle a los aspectos de tecnología. Y entonces, igual, parecido a la auditoría interna, lo que hay que ver con el cliente es que ellos sean lo que digan, los alcances, ¿verdad? El diseño, cómo quiere que funcione, ¿verdad? Las decisiones respecto a ese diseño y su proceso de implementación y evaluar la suficiencia, y que el cliente sea el responsable de la operatividad. Es decir, una vez que el cliente ha dicho cómo queremos ese sistema, cómo deberá trabajar, cómo deberán ser los controles que deben establecerse, es decir, todos los aspectos de funcionamiento del sistema, usted se va a limitar a cumplir, a hacer el diseño, a hacerlo que funcione, pero basado en lo que el cliente le especificó, sea a través de unos términos de referencia o a través de lo que se plasme en un contrato contractual. De tal manera que los resultados que dé son basados en lo que el cliente pidió, y usted lo que hizo fue el trabajo técnico profesional para que ese sistema funcionara con todos los requerimientos, los controles y las medidas que el cliente dijo. De tal manera que usted entonces es un ejecutor de ese servicio, pero no es responsable de la forma, alcances, controles, etcétera, porque eso fue diseñado y fue dicho por el cliente. Otros aspectos de revisión, por ejemplo, cálculo de la estimación de pérdidas proyectadas en la cuenta por cobrar. Un cliente con NIFI no puede, entonces el cliente dice, mira, hágamelo usted después, ¿verdad? Entonces hace el cálculo, ¿verdad? Y ya dio un informe y obviamente se hizo el registro. Pues esa puede ser una amenaza, pues porque si por X razón, ¿verdad? Algo no quedó bien y luego viene el equipo de auditoría, ¿verdad? Porque alguien de la misma firma hizo el trabajo y se encuentra con algo que se le pudo haber olvidado, puede ser, entonces entramos en ese conflicto. Estos cálculos no fueron apropiados y de la manera correcta, hay una deficiencia de un 20% en la suma que quedó con lo que nosotros estamos revisando, y esto está dentro de la materialidad. ¿Cómo hacemos en ese problema? Entonces hay que tener cuidado con estos servicios que podamos hacer, donde hacemos cálculos o trabajos que impactan los rubros de los estados financieros, como son cálculos de ajustes a los arrendamientos cuando se tiene que hacer cálculos actuariales, ¿verdad? Y aunque a lo mejor el contador público no lo hace, pero usted contrata a alguien y ese alguien tiene que asegurarse usted que hizo un trabajo adecuado, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿cuál es el problema? Que después usted va a revisar ese cálculo. ¿Quién lo va a revisar? Otro actuario, ¿verdad? Es decir, de estas amenazas de autorrevisión, ¿verdad? Que podamos faltar a los principios éticos con respecto a estas amenazas de autorrevisión. Cuando hablamos de abogacía, son las amenazas, pues, de que nosotros como profesionales, como firma, promovemos algunos aspectos, ¿verdad?, de la empresa. Por ejemplo, promover títulos, valores, bonos, acciones de la compañía, ¿no? Haciendo un papel casi como corredor de títulos, valores, o hacemos lobby en favor de una legislación. A lo mejor el socio es amigo de digamos, asambleísta, un senador, un diputado, y puede hacer lobby para que se apruebe una legislación que beneficie, obviamente, a la empresa. Entonces, eso
representa una amenaza actuar como abogado en nombre de un cliente en litigio o disputas con terceros, porque estos honorarios pueden ser de tal manera o arreglados de una manera que signifiquen una buena entrada para la firma. Entonces, ¿qué pasa cuando algún aspecto de la auditoría surge y usted puede, obviamente, verse cuestionado o influenciado para que ese aspecto de la auditoría no sea tocado porque usted está teniendo unos ingresos mayores por alguna otra actividad? ¿Verdad? Que este último párrafo se habla en el código de que cuando usted, digamos, presta un servicio de disputa o litigio, donde las sumas son tan impactantes, eh, lo más recomendable es no aceptarlo. Voy a poner un ejemplo. Usted está haciendo la auditoría eh, de $5,000 y de repente hay la probabilidad, ¿verdad? Lo llaman de que usted haga, asista al cliente y ve el trabajo. Obviamente, la posibilidad de ganar, ¿verdad? Y que ese reparo quede a un 90%, digamos, a favor del cliente, y usted cobra un honorario fijo más un 15% de eso, y eso le representa, en caso, pues obviamente de ganarlo, representa, por decir algo, unos $40,000. Imagínese esa amenaza de que usted está ante la probabilidad de ganar $40,000 versus 6,000 en la auditoría. ¿Qué pasa si surge, verdad? Si surge alguna situación con el cliente, ¿no? Posiciones encontradas o algunas situaciones que el cliente al final te dice, no, brother, no me reveles eso, no me ajustes eso, etcétera. ¿De qué te preocupas, hombre? Tranquilo, eso no va a haber problema. Verá, ¿cómo vas a perder si vos no sos condescendiente conmigo, pues a lo mejor paramos este trabajo donde vos vas a ganar $40,000, ¿verdad? Pudiera ser uno de los enfoques, ¿no? Y puede haber otras cosas. Aquí, de manera sencilla, estamos explicando estos aspectos de las amenazas en el caso de la abogacía, lo cual pesa, ¿no? Y como seres humanos, pudiera ser que fallemos, pudiera ser. Otros, pues, encontrarán la forma de que esta amenaza reducirla. Sin embargo, el código es claro. Si existe esta posibilidad, es mejor no tomar estos tipos de trabajo porque nos puede impactar negativamente en el cumplimiento de los principios éticos. Entonces, la salvaguarda, obviando ya eso de que mejor no tomar estos tipos de trabajo, donde genera una cantidad de ingresos significativos, muy posible, ¿no? Producto de estos trabajos de abogacía, es que si las cantidades, digamos, de un reparo no es tan significativo, pues obviamente que se tomen, pero que existan las políticas para que los auditores, ¿verdad?, que asisten al cliente, no tomen, ¿verdad?, decisiones, sino que sea el cliente, ¿verdad? Simplemente él apoya, pero el que va a tomar las decisiones para una u otra circunstancia de negociación tenga que ser el cliente, el que decide los miembros del equipo de auditoría para que lleve a cabo el servicio. Totalmente puede ser la gente de impuestos, ¿no? Aparte, ¿verdad? Y en estos casos es importante porque eh, cuando usted somete y va llevando el proceso, hablando de un caso de un reparo fiscal, llega un momento en que a lo mejor ya se agotó la instancia en el TATA y entonces ahí viene una decisión o hasta seguir hasta la Corte Suprema. Pero ¿quién va a tomar esa decisión? No es el auditor que está prestando los servicios, lo tiene que tomar la administración.
Cuando hablamos de la familiaridad, pues son amenazas debido a una relación prolongada o estrecha con el cliente, ¿verdad? Es decir, nosotros ya tenemos bastante tiempo de ser los auditores y puede haber también relaciones personales y familiares entre alguien del equipo de auditoría con autoridades de la empresa, ¿no? Y también, por qué no decirlo, eh, eh, el afecto tipo familiar que se acumula, que se cultiva durante muchos años entre el socio, el gerente o el senior con el cliente. Hombre, ya tengo 10 años, ¿no? De estar, pues ya sos parte de la familia de la empresa. Sin embargo, con los avances, pues hay rotaciones, etcétera. Déjenme compartirles rápido acá de que mi experiencia, pues en América Latina, como que la cosa un poco dividida, ¿no? En cuanto a la rotación. Hay unos que son proclives a la rotación, es lo mejor. Pues dice, mira, hermano, hombre, seamos sinceros, ya 5 años es más que suficiente. Y puedes volver dentro o de otros 5 años o 10 años, ¿verdad? Dependiendo, pues, el cliente que te vuelva a invitar. Porque eh, el otro, el otro 50% se habla de que rotemos al socio, rotemos al gerente y al senior, ¿verdad? Entonces, es otra posición. ¿Cuál es la mejor? Pues creo que mientras no haya legislaciones como en otros países, como Ecuador, que dice que tanto tiempo hay que rotar, pues obviamente pues habrá que ver cómo esta amenaza de familiaridad podemos disminuirla. Posiblemente poniendo a un socio cada 3 o 5 años a un nuevo gerente y a un senior, ¿verdad? Puede reducirse las amenazas de familiaridad, lo cual para otras personas dicen de que como la empresa sigue siendo auditada por la misma firma, pues la familiaridad, aunque lleguen otros, no se pierde y entonces ahí hay siempre una amenaza latente. Dentro de esta familiaridad está también la parte de los obsequios o regalos. Sabemos que hay regalos triviales, como dicen, tanto la firma y las empresas en motivos de Navidad, pues, o en aniversario que cumple la empresa o la firma, pero hablemos del cliente. Te regalo una agenda, te regalo un lapicero, te regalo una... Usted, el socio que ha atendido al cliente, tiene unas relaciones tremendas, juegan golf, hay veces va a pasar un fin de semana a una, de repente usted lo invita a una finca, relaciones tremendas, pues, ¿verdad? Digámosle así. Y de repente tú está platicando y le dice al CEO de la empresa, ya mi hija el próximo año va a estudios de una maestría que estoy viendo como en Estados Unidos, en Europa, pues una maestría cuesta 40,000, ¿qué? $30,000. Y viene el CEO, le dice, hombre, no te preocupes porque la empresa como tal, obviamente, tiene patrocinios de esto. Yo te voy a dar el 90%, contar con ellos, ¿verdad? Y vamos a tramitarte, ¿verdad? Como parte de nuestra empresa y nuestra relación. Y resulta que le favorece al socio con un aporte de 30,000, $40,000. La gran pregunta que yo hago, ¿verdad? Que solo que en su mente y su análisis, a la hora de una situación en los estados financieros, ¿cómo se verá impactado el socio que recibió $40,000 en apoyo para la maestría de una hija? ¿Se mantendrá firme, verdad? Independientemente de eso, o el hecho de sentirse que fue apoyado va a pesar más para que yo falte a través de esa amenaza de familiaridad, ¿verdad? A mis principios éticos. Bueno, cada quien es responsable de eso. Entonces,
la salvaguarda encontrar de familiaridad, etcétera, retirar al individuo del equipo de auditoría, cuando sea posible estructurar las responsabilidades del equipo de modo que este profesional no esté involucrado en asuntos que estén dentro de la responsabilidad cercana de la familia, políticas y procedimientos para facultar al personal la comunicación a los niveles superiores sobre cualquier asunto. Yo pude ver si yo soy el socio o a lo mejor soy el gerente que hemos auditado una compañía por 5 años y resulta que al 6.º año esta compañía hizo una fusión, un ejecutivo que es contralor ahora y resulta que ese es un tío mío. Bueno, en años anteriores no existía una amenaza de familiaridad, pero producto de esa fusión, ¿verdad? Por absorción, resulta que ahora hay un familiar. Pues yo debiera decir a la firma, al socio, no me manda o no voy a vender a este cliente porque hoy que está dentro de la parte financiera, el cual es un tío mío. Y entonces pues mande a otro socio y yo pues veré otro cliente. Es decir, habrá que, como parte de las políticas, tomar esas acciones. Y por último, la de intimidación. Son las presiones reales que puede tener un auditor con el cliente e inclusive en la misma firma para disuadirlo, ¿verdad? Y que no actúe con objetividad. Y me voy a referir ya en esta parte final que nos podemos encontrar más sustancialmente con aspectos relacionados con desacuerdos con la administración. Resulta que en los inventarios hay una cantidad de inventarios obsoletos y que debería haber una provisión de deterioro más allá, el monto es más allá de la materialidad, pero el cliente no quiere que se lo ajuste. La propiedad, planta y equipo tienen ahí una cantidad de maquinaria que no están usando y por X circunstancias y han dejado de depreciar un monto importante. Y el cliente no quiere que lo ajustes. Defiende la posición de que eso, como no está en uso, no se deprecian. Las cuentas por cobrar, hay un deterioro y hay que hacer un ajuste. El cliente no quiere que le ajuste las cuentas por cobrar. El activo intangible, después de hacer una prueba de deterioro, ¿verdad? Se encuentra definitivamente que hay que registrar un deterioro. O a lo mejor el documento que le preparó a alguien para descontar los flujos en los cuales descanse ese tangible, ¿verdad? Se usaron alguna base no correcta y con los recálculos de usted ve que hay un deterioro que hay que registrar sobre ese tangible, pero el cliente no quiere. A lo mejor en una compañía de cierto nivel resulta que no ha absorbido unos elementos de costo y la empresa lo ha dejado ahí como otros activos y no quiere que se ajusten a los costos porque a lo mejor pues se ha visto impactado un poco negativamente en el año y ha sustraído, por decirlo así, o ha dejado de registrar en los costos de producción unos montos que los ha activado. Todas estas situaciones que discutimos, ¿verdad? Y son desacuerdos con la administración, el cliente obviamente recurre a la intimidación. Mira, hombre, si usted no me deja eso a cómo está, pues yo suspendo la auditoría. Ahí voy a contratar a otro y ese me va a dar opinión limpia. O mira, brother, mira, vos sos el auditor de acá y tenés 3 empresas más del grupo. Vas a perder este cliente y vas a perder las otras 3 empresas, ¿verdad? Entonces, esta forma de intimidar desde el punto de vista del cliente, pues obviamente nos podemos encontrar. También puede ser, digamos, ¿por qué no decirlo? Cuando un socio tiene un interés allí y le dice a la persona, al senior, mira, deja eso así, tranquilo, porque si no, obviamente, pues vamos a concluir tu servicio. Otra circunstancia es que a lo mejor el cliente o el funcionario ha visto que usted no domina bien un tema y entonces lo quiere enredar por aprovechándose, le mete unas pláticas y lo ve que usted no está tan claro. Entonces
le dice, ve, lo que pasa es que vos no estás claro, no tenés experiencia en esto, o en la firma no hay gente con experiencia, hombre, o estás entendiendo mal, esto debe quedar así, así, etcétera. Entonces, otra forma de querer persuadirte para que vos no mantengas tu criterio. Pero en la firma se supone que si aceptamos el trabajo es porque tenemos el dominio y la expertise para el trabajo que nos comprometimos a hacer. O a lo mejor el socio te dice, mira, brother, deja eso así porque recordad que el próximo año ya es tiempo para que vos pases a, digamos, si es senior, a gerente, o si es gerente, ya está casi para un peldaño de director, la antesala a socio. Si usted no colabora en esto, pues no va a haber promoción y cuidado despido. Son también amenazas, aún dentro de la misma firma, que pudieran presentarse. Y por otro lado, si a usted le han dado un obsequio significativo, pues obviamente te presionan con la posibilidad de divulgarlo, ¿verdad? Al no prestarte voz a estas circunstancias de desacuerdos con la administración. Entonces, colega, es importante que todas estas amenazas nosotros usemos las salvaguardas que están contenidas en el código. Pues. Si hay un comité de auditoría, hablar con ese comité o el órgano de administración apropiado. Si el desacuerdo involucra a un miembro del equipo, mover a esa persona y llegue otra persona con ese dominio también para persuadir, en este caso al cliente, y darle a entender que debe realizarse esos ajustes para poder presentar de manera razonable esa cifra. Involucrar a un auditor adicional, ¿verdad? Que no haya sido miembro del equipo, para acuerpar y poder lograr hablar sobre el desacuerdo, ¿no? Que se originó y cómo obviamente eh, decir de que definitivamente tenemos que proceder en cumplimiento con la normativa y dejar la cifra de manera apropiada. En conclusión, colega, quiero citarle algo del Código de Ética. Un contador profesional tiene el deber permanente de mantener el conocimiento y las aptitudes profesionales al nivel necesario, es decir, a estar actualizado, para garantizar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciba un servicio profesional competente, basado en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas, y actuar con la diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. De tal manera, colegas, que esto es lo que yo pues les he compartido esta noche. Es un tema importante, ¿verdad? Podemos sucumbir ante los principios éticos producto pues de estas amenazas que no logramos bajarlas a un nivel aceptable, o siendo amenaza fuerte que no hay forma de minimizarla, pues en vez de abandonar el trabajo o no tomarlo, pues obviamente decidimos afrontarlo y correr el riesgo. Con lo cual, pues podemos sufrir, y recordemos que el impacto es sobre nuestra persona como profesional. Con esto doy concluido, ¿verdad? La conferencia. Agradezco pues a la honorable audiencia y a los organizadores del MOOC esta actividad que están desarrollando. Y pues hoy he cumplido con un requerimiento que me hicieron, ¿verdad? A través de don Henry y don Gilberto, de compartir pues mis modestos conocimientos en esta oportunidad, en este caso, un tema ético. Si hubiera alguna pregunta relacionada pues con el tema, con los aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Específico, pues haré mi esfuerzo de responderla. Sí, muchísimas gracias a Cornelio, ¿verdad? No sé si hay preguntas, sí. estimada Zelda. Si alguien tiene preguntas, pues levante la manito, pues, y para darle espacio. Y que aquí dice don Juan Guadamuz, tiene levantada su mano y quiere hacer su pregunta. Adelante, don Juan. Buenas noches a todos. Una exposición excelente, muy profesional,
¿verdad? Y me alegro que estés en esta oportunidad brindando tu conocimiento al grupo que nos ha acompañado durante algún tiempo. En realidad, este es un tema, ¿verdad? Muy interesante. Pero antes del tema, tal vez para algunos colegas quiero dar una noticia, ¿verdad? Antes de hacer algunas exposiciones. Revisaron hace pocos minutos que nuestro amigo, colega, un ícono de la profesión en nuestro país, a como lo es o lo fue el licenciado Narciso Salas, falleció hoy por la tarde, Opa. por lo que la profesión está de luto. ¿Ves? Es lamentable, pues, ¿verdad? Para mí fue mi maestro, mi amigo. Yo creo que para vos también, Cornelio, ¿verdad? Creo que tú trabajaste con él. Bueno, eso para que en realidad llevemos una oración al Padre, ¿verdad? Pidiéndole descanso por el alma de nuestro querido amigo Chicho Salas. Mira, en realidad el tema que has tomado es muy importante, es muy bueno, pero tenemos que relacionarlo también con otros dos aspectos, con lo que es el control de calidad, como lo dijiste en una de tus exposiciones, ¿verdad? Y a cómo es la responsabilidad que el auditor debe de tomar en la evaluación de los controles internos, sobre todo en lo que corresponde a la sección del ambiente de control de la entidad, porque de ahí pueden surgirte muchas amenazas, porque en una empresa que el ambiente de control es extremadamente débil, obviamente que vas a encontrarte también muchas proposiciones o muchas situaciones como la que has mencionado, ¿verdad? Casos como el que dijiste, por ejemplo, que había que pensar si rehusar, si hacer un trabajo donde uno de los miembros o uno de los socios de la firma posee un 45% de la propiedad de una empresa. Yo creo que me vienen, son casos que hay que, de hecho, rehusar hacer todo trabajo. No debe de haber el más mínimo, Digamos luego esto de una conferencia. digamos, sí, para poder, espérame un momentito, el más mínimo momento, ¿verdad? Para que la profesión pueda verse en peligro. Porque sinceramente nuestra profesión está en peligro precisamente por la falta de control en la revisión de calidad. Y no solamente de aquellas otras instituciones que demandan y agrupan a profesionales de la contabilidad. Hay muchas instituciones que tienen, no voy a mencionar nombres, pero sí tienen escrito ya una serie de contadores o colegas que están destinados a poder hacer determinados trabajos en distintas áreas o en distintas especialidades, más bien. Creo que si existiera un verdadero control, ¿verdad?, en los procesos de revisión de calidad, vendría a disminuir esta amenaza de la que he hablado. Un ejemplo claro, y sin tratar de entenderme, es la del Banco Interamericano de Desarrollo, digo el nombre porque es cierto, donde te revisa cada 2 o 3 años, ¿verdad?, los trabajos que le has hecho, y viene una persona totalmente independiente a los equipos de Nicaragua a revisar tus papeles de trabajo e inquirirte una serie de consultas y preguntas que tienen que ver realmente con conocer si hubo una independencia, una objetividad y un profesionalismo en el trabajo. Esa es una de las cosas que creo que debemos de tomar en consideración. El otro asunto, Cornelio, está en que yo creo que la labor que están haciendo es una labor muy importante, una labor que hacemos en silencio mucho, pero aquí hace falta, y es una recomendación, y quisiera tu opinión, en llevar a cabo una reunión de las firmas de auditores, incluyendo aquella firma o aquellas firmas sí que trabajan con un socio o con 2 socios, porque por ahí vienen muchos asuntos que se están dando a nivel de problemas como amenazas
a la profesión, a como mencionaste también ahí en el asunto este de que se están dando precios extremadamente bajos, ya es el cliente el que determina cuánto debe de pagarte, o hay una competencia desleal, que alguien trata de competir con vos, ¿verdad? Y te ponen a otra persona como competencia que no tiene, puede tener tu mismo nivel profesional, pero no tiene tu misma estructura de costo y obviamente no vas a poder ofrecer un horario para poder resarcir tus costos cuando a otro le sale más fácil cobrarte la mitad. Es decir, yo creo que debemos de reunirnos, debe de haber alguna forma de reunir a los profesionales de la contabilidad para darle a conocer estos asuntos que han estado mencionando. Juancito, Para concluir, concluya, Juan. para concluir, creo que todas esas amenazas también podrían poniendo a través de una carta técnica llevar a cabo un encargo de auditoría señalando muchas de esas situaciones que puedan darse y prohibírselas. Por ejemplo, nosotros acostumbramos en la propuesta y en la carta de salvaguarda dejar bien claro que en ningún momento la empresa se debe o debe comprometerse a no contratar un miembro de nuestro, por lo menos en un lapso de tiempo de 6 meses o más allá, ¿verdad? Para evitar precisamente que la objetividad quede lesionada, quede horadada, pues realmente por haber incumplido eso. Nosotros vemos inclusive que dentro de la firma, alguien que ha estado ligado muy fuerte en un trabajo de auditoría para una empresa importante, posteriormente pasan a ser el auditor interno o el contador. Y eso es totalmente negativo porque nos desdice ante el público, ante lo que nos están observando. Gracias. Totalmente de acuerdo, Juan. Excelente tus comentarios y así es. Solamente pues, porque Roger levantó la mano, solamente agregar que efectivamente hay que poner salvaguarda. Esa que mencionaste, de que se pone en la carta, pues que el personal no sea contratado, etcétera, es excelente, pues, porque esa es una forma de salvaguardar que alguien pueda aspirar pues, a un cargo y ser contratado en cuanto termine la auditoría, porque se menoscaba. Pero bueno, creo que don Roger tiene ahí levantada la manito, puede decirla. Sí, puede abrir su micrófono, Roger, y hacer sus preguntas. Ok, muy buenas noches a todos. Felicidades, Cornelio, por la excelente presentación. Y yo tengo una pregunta que me la he venido haciendo desde hace mucho tiempo ya. Una de las salvaguardas, ¿verdad?, que establece nuestro código de ética es precisamente mantenernos al día, ¿verdad?, en la parte técnica y profesional para poder brindar un servicio de alta calidad a nuestros clientes, ¿verdad? Pero a mí me sorprende que estas charlas de tan valiosa importancia no sea acogida por la mayoría de nuestros colegas. Entonces la pregunta está, y esta es la base fundamental, todas las normas y los principios fundamentales y las normas de auditoría tienen como base fundamental el código de ética, ¿verdad? Entonces, si nosotros no atendiendo este tipo de capacitación, este tipo de entrenamiento, no estamos afilando la sierra, pues más bien la profesión se va a ver un poco más, no vamos a tener esas salvaguardas ante esas amenazas de las que ha comentado, pues, y otras muchas que de tantos colegas, vemos casi 5.000 miembros en el Colegio de Contadores Públicos y apenas estamos en esta capacitación que es muy, ¿qué podemos hacer? Porque esto es preocupante. No sé si tal vez
se te ha ocurrido algo y que lo podemos mencionó hacer. Juan. Gracias. Mira, la respuesta importante para la firma y que en muchos países hay algo de resistencia, en otros no hay una forma coercitiva, es, ¿verdad? El control de calidad. El control de calidad es algo que te viene a subsanar y apoyar en muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, esto tenga como parte del control de calidad un programa de capacitación anual en el año para tu personal. Desde el hacer capacitación externa, es decir, conseguir a alguien o mandar a tu personal, por decir algo, al Colegio de Contadores Públicos o cualquier otra organización que capacite en temas. Y la obligatoriedad de los expedientes, contar con los documentos, ¿verdad?, de la asistencia del profesional hacia estos cursos y lograr una cantidad de horas. Y por otro lado, también en algunas firmas van un poco más allá. Llegan en épocas que está un poco bajo y hacen hasta concursos relacionados con diferentes temas. Invitan a leer, etcétera, y luego se hace una conferencia de un tiempo y luego los deja con unos test ahí electrónicos y se premian a los primeros 3 lugares. Es decir, hay a través de control de calidad mecanismos. El problema también es, como se ha mencionado, como profesional. ¿Qué tipo de profesional quiero ser yo? ¿Verdad? Y yo creo que la única forma en que nosotros cada día vamos elevando nuestro, en qué área yo estoy débil, buscando la capacitación en esa área para poder tener todas las competencias que yo necesito y poder dar un servicio de calidad. Por lo tanto, hay que motivar. Y cierro con esto, esta parte, pues estamos pendientes en el colegio que por diversas razones, coordinando la invitación para las firmas, en las cuales desde ya, Roger, estás incluido para apoyar la parte dentro de esta comisión, digamos, que tenemos para fortalecimiento de la firma, en la parte que lo que tiene que ver fraude, corrupción, lavado y sobre todo la parte de sujeto obligado, que hay una parte muy importante ahí que debemos fortalecernos, que mucho a lo mejor todavía no estamos bien. Entonces, estamos coordinando, ¿verdad? Ya para proceder a una invitación que por X razón pues se atrasó, pero que ya pronto creo que lo vamos a hacer y ahí va a ser un foro de una manera abierta, sin problema, para que aparte de un programa que vamos a construir todo, buscar ese fortalecimiento para que nosotros como firmas pequeñas y medianas nos fortalezcamos. La meta, el sueño es que una vez que arranque esto, con 4, sea una persona con 10, sea una firma de 2 socios con 8 personas, o etcétera, tenga realmente su ejercicio profesional fortalecido con eso que vamos a desarrollar y que inclusive vamos a meter ese control de calidad de una manera que nos apoyemos para fortalecernos, porque fortaleciéndonos vamos a mejorar en muchos aspectos, hasta inclusive el cobro de nuestros honorarios profesionales. A ver si hay alguna otra pregunta. Sí, tiene levantada la mano don Gilberto Paniagua. ¿Puede tomar la palabra, don Gilberto? Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias, Cornelio, por acompañarnos en esta ocasión. Y todo lo que tú has dicho y han dicho los colegas también son temas que en el grupo nuestro, con el ánimo de mejorar el desempeño profesional de todos aquellos colegiados que en algún grado no pueden financiar los costos que el colegio ha tenido en el pasado,
un tema muy importante y que es lo que tocaste por último. No voy a extenderme mucho, porque como te digo, estos temas pues sí se han discutido ampliamente, y el tema más importante que el colegio y las comisiones o lo que exista o quien sea debe empezar a promover en la firma y en todos los practicantes individuales el tema de la independencia y aseguramiento de la calidad, empezando por el cobro de honorarios. Para empezar, nos hemos dado cuenta y nos expresan que hay personas que presentan sus cotizaciones, incluso de firmas y gente connotada del colegio, que presentan cotizaciones sin siquiera visitar el cliente, no saber de qué tipo de cliente estamos hablando, no hace debida diligencia. Y creo que hay muchos, incluyendo gente que tiene firma, que no saben el costo que significa evaluar el riesgo que se está presentando con una propuesta sin siquiera haber visitado al cliente. Ese es un tema que en algún grado lo han tocado en las charlas de lavado de dinero, pero esa es una norma que ya existía. Entonces, por ejemplo, el colegio como regulador, o tal vez no ir porque hay el principio constitucional de libre contratación, pero por lo menos recomendar que ningún trabajo de auditoría se debería cobrar, por lo menos, por muy pequeño que sea, $1,000, porque solo ir a visitar a un cliente con la gasolina que está caro, el tiempo que toma investigar si tienen registro contable. Incluso yo me he dado cuenta de casos de que hay cotizaciones que presentan y ni siquiera el cliente tiene registros contables actualizados. Nos encontramos con dictámenes de contadores anteriores que han emitido sus informes y ni siquiera las cifras de los últimos 5 años están en los registros oficiales. Entonces, la labor en el futuro pueda desarrollar el organismo regulador que es influenciar a las firmas en el aseguramiento de calidad. Y si vos te recordás, hace ya muchos años se hizo un cuestionario en la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, donde se iba a autoevaluar cada uno como practicante o como firma. Y eso servía para determinar las debilidades que habían, como lo mencionaste vos, y entonces el colegio pueda ir armando un menú de todos los temas que la membresía, los que están ejerciendo la profesión, necesitan. Ese es un tema muy básico, pues ahí se resumen aseguramiento de calidad y Gracias, honorario. Alberto. Sí, solo quiero comentar algo con esto del fallecimiento de don Narciso Salas Chávez, ¿verdad? Alberto sabe, yo trabajé, bueno, dice que yo fui uno de los últimos alumnos que él llevó a su firma. Y quiero comentarle algo que no es una anécdota, pero tiene que ver con el tema y sobre todo la confidencialidad. Cuando yo practiqué 2 años y me gradué en noviembre de 1976, el 26 de noviembre, el 2 de enero yo estaba en la firma sentado frente a don Narciso Sala, que en paz descanse. Y él lo que me preguntó es, ¿le gusta la auditoría? Tal cosa, sí, le voy a ir a estudiar ya no existe, al Centro de Estudios Superiores. Sí, le digo yo, pues tengo mi novia y usted se va a casar. Sí, bueno, eso espero. Pero en mi mente rápido vení, ¿para qué me está preguntando esto este señor? Entonces me dice él, muy bien, mire, usted que ya ha tenido experiencia, ¿verdad? Que ahora ya está contratado, usted como equipo de auditoría y cuando sea encargado, pues obviamente va a tener acceso, va a acceder a mucha información del cliente. Entonces usted, desde ahorita, que ya es empleado a full time, ¿verdad? Ni con su novia,
ni con su esposa cuando sea casado, ni con cuñados, ni familiares, ni mucho menos amigos en mesas de trago, usted debe de compartir ni decir cosas de esa empresa que conoce. Lo más que puede decir, ¿en qué empresa está? Estoy, por decir algo, en la empresa Rolter. Ah, bueno, ahí hacen zapatos, ¿verdad? Hacen zapatos. Bueno, eso es lo que uno puede decir. Pero no hablar y compartir, mucho menos en mesas de trago, cosas de ese tipo. Esos aspectos que a uno le decían, muy joven que llegaba, ¿no? A aprender, calan y quedan en la mente como parte de ese fortalecimiento de tu cimiento que estás naciendo cuando sos joven, ¿verdad? En una profesión como esta. Y eso debe prevalecer y nos lleva a una inducción que también está contenido como parte de los recursos humanos en lo que es el sistema de control de calidad, que hay que darle una inducción de por lo menos 2 o 3 días a la persona, que la firma, principios éticos y una serie de cosas que deben estar contenidos ahí. Por lo tanto, es otro aspecto importante, como se ha mencionado, que ayuda a eso. Así que, colegas, no sé si Silda habrá algo más o vamos despidiendo esta, esta actividad, ¿verdad? La cual, con gusto, ¿verdad? Me dispuse a hacerlo. Todos saben, algunos quizás no. Yo como profesional comparto mis conocimientos que el Señor me ha regalado porque hay más disfrute en dar que recibir. Y a mí me llaman de muchos países cuando están cumpliendo años, un gremio, etcétera, y con gusto doy las charlas que están dentro de mi alcance en el colegio y en cualquier organización donde pues mis conocimientos modestos puedan servir en una charla para contribuir a ese fortalecimiento de la profesión que queremos y que hoy pues de alguna manera quizás no está como la queremos de mis socios Cristian también y otras personas que vamos a llamar para desarrollar pues a través del colegio que ya está aprobado, como lo dije, ese fortalecimiento para la firma y que vamos a necesitar de la ayuda de todos, de don Gilberto con una gran experiencia y otro brother como Juan, etcétera, que realmente pues tiene un expertise tremendo de muchos años en la profesión. Se fue la... Imagínense, hace muchos años, ¿cuánto bagaje tiene Juan? Pues mucho, pues puede contribuir. Todos de alguna manera podemos contribuir. Así que, colegas, pues agradezco nuevamente esa confianza, ¿verdad? Y si en un futuro, pues, podamos servir, pues con gusto también estaremos compartiendo quizás un tema técnico que, que ayude, pues, a ese fortalecimiento. Bueno, no nos queda más que agradecerte. Veo que alguien levantó la mano, no sé si todavía hay tiempo. Una pregunta más, pues, una pregunta más para... No, parece que fue una levantadita del dedo. Fue. Ah, bueno. Ah, ok. Bueno, muchísimas Ok, nos gracias. Cornelio, de todo corazón te agradecemos, ¿verdad? Tu aporte para expandir el conocimiento en cada uno de nuestros colegas, pues y llegar a suplir cosas que tal vez siempre estamos aprendiendo todos los días. Este es un aprendizaje de todos los días y aprendemos de todos. Así que vos que tenés una gran experiencia en todo esto y este tema tan importantísimo, te damos las gracias y un abrazo y que pasen buenas noches todos. Buenas noches. Bye bye. Hasta pronto. Bueno.